Buenas tardes, hermanos. Pues yo soy José Luis López, soy pastor en una congregación pequeña acá en Mesa Colorada, ese rumbo a la carretera Saltillo, allá en la última, ya en el Cerrito. Gracias a Dios, allá estamos por cumplir 8 años trabajando. Y bueno, pues doy gracias al pastor Mario por la invitación, por estar con ustedes otra vez. Y bueno, traigo un tema muy interesante. He estado compartiendo allá en la congregación el tema de la carrera cristiana. La palabra de Dios, al inicio de nuestra vida en Cristo, caminar con Cristo, se asemeja a una carrera como de las Olimpiadas. Entonces imagínense, si tú y yo estamos en una carrera, necesitamos muchas cosas, necesitamos preparación, necesitamos quitar de nuestra vida todo lo que estorbe para poder correr con libertad. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Entonces miren, les voy a hablar de los estorbos en la carrera. Hay estorbos en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, que nos van a dificultar más el andar, el caminar, incluso llegar a la meta. ¿Sí sabe que hay una meta? Hay una meta final. Entonces, acompáñenme en una oración, disponga su corazón para lo que Dios quiera dar a su vida. Padre, estamos delante de ti esta mañana. Gracias por permitirnos estar en este momento, en este tiempo. Tú tienes una palabra, Señor, para cada corazón. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de convivir, de estar dispuestos a escuchar tu palabra, tu voz, Señor. Y gracias por este tiempo que nos permites disfrutar también de este lugar, de esta convivencia, de estos alimentos y de todo lo que aquí se va a realizar, Señor. Te bendecimos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 5, versículo 1 al 7. Le leo aquí unos versículos. Dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese, aquí Pablo a los Gálatas les dice que ellos se mantengan en libertad, firmes, no vuelvan a la esclavitud, a la vida antigua. Dice aquí versículo 12: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Los primeros cristianos tenían una lucha. Los judíos decían a los primeros cristianos: ustedes tienen que guardar la ley para salvarse. Se tienen que circuncidar, tienen que hacer muchas obras, muchas cosas que manda la ley para salvarse. Pero miren, el Evangelio no dice eso. Los discípulos tuvieron que reunirse, guiados por el Espíritu Santo, y decirles: no, solamente, ¿verdad?, es la gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que nos da la salvación. Dice aquí, sigue hablando Pablo, dice: de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, se contrapone, ¿verdad?, a vivir en una vida de reglas, esperando ganar la salvación, cuando dice la palabra que uno no se justifica delante de Dios por las obras de la ley, sino por la fe en la persona de Jesucristo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjese, versículo 7, me quiero concentrar ahí. Dice: vosotros corrías bien. Y hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Miren, enfocándonos en la carrera de la vida cristiana, hay muchos tipos de carreras en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Hay carreras de velocidad, carreras de 100 metros, hay carreras de resistencia, los maratones, hay carreras de obstáculos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando, aquí habla de hacer una carrera bien. Cuando tú inicias en el camino de Cristo, en el camino de Dios, puede ser que tú comiences muy bien, pero fíjense, es como todo en la vida.
no es cómo comienzas tú, sino cómo terminas. Muchos comienzan con mucho ánimo en la vida cristiana, en las cosas de Dios, muy animados, pero luego vienen los problemas, las pruebas, las tribulaciones, los tropiezos, y muchos de ellos quedan lastimados, salen del camino y no terminan la carrera. Por eso aquí el apóstol Pablo les hace la pregunta, dice, bueno, ¿quién te estorbó? Tú corrías bien, ibas bien, empezaste bien. Pero miren, al apóstol Pablo le indigna aquí y les insiste a los cristianos que no deben cumplir con las prácticas como la circuncisión para ser salvos. Él considera que esto es apartarse de la gracia de Jesucristo. La fe produce un amor hacia Dios y hacia el prójimo, y eso es suficiente, porque dice la palabra, el que ama ha cumplido la ley. Pablo condena aquí en esta carta a los Gálatas a los falsos maestros que estaban estorbando, persuadiendo a los cristianos a volver atrás, a volver a la esclavitud, a las reglas, a las normas. Cuando miren, la vida en Cristo es libertad, para amar, para buscar a Dios. Y le quiero decir una cosa, mientras estemos en este mundo, siempre habrá cosas que nos estorben para seguir corriendo esta carrera y llegar hasta el final. Entonces no te sorprendas si en tu caminar, cuando tú quieras acercarte más a Dios, seguir a Dios con más ganas, te vas a encontrar obstáculos. Pero miren, estos obstáculos te pueden servir de mucho. Si tú sabes correr la carrera, esos obstáculos no te van a detener. Tú vas a saber cómo librarlos y seguir caminando. Pero mira, te garantizo que te vas a encontrar obstáculos en la vida. Fíjese, en las operaciones militares, la obstaculización es una metáfora de la vida también. Correr bien significa que los creyentes llevan una vida cristiana de acuerdo con la verdad y con un buen comienzo. Quizá algunos de ustedes están comenzando, no se han enfrentado ante dificultades, ante problemas, pero quiero decirte algo, tarde que temprano te vas a encontrar con obstáculos en tu vida. Tú quieres seguir a Dios, tú quieres servirle, tú quieres amarlo, pero te vas a encontrar con obstáculos. Y miren, el apóstol utiliza la metáfora de la carrera cristiana y describe la vida cristiana como un correr bien. Y se refiere a un comienzo bien y avanzando de manera correcta en la fe. Sin embargo, también esta frase implica que ese correr bien puede ser obstaculizado. Tú puedes ir corriendo bien y vas muy contento, pero vienen las pruebas. Y para algunos las pruebas, si no sabe entender bien la carrera, las reglas, puede ser que salga lesionado. Puede ser que una prueba, algo que Dios esté poniendo en tu vida, se vuelva un obstáculo para ti porque no comprendes. Dios quiere a través de los obstáculos hacernos crecer, madurar, y son parte de la carrera. Entonces miren, aquí la palabra estorbar tiene un significado importante. Significa algo que te impide, que te detiene, que te retrasa, que te obstaculiza, que te interrumpe el progreso espiritual, y es algo que te estorba para continuar en el camino de la fe. Puede ser, la desobediencia, que puede afectar tu vida y tu crecimiento espiritual. Fíjese, los militares, como una estrategia de guerra inteligente, ellos rompen el camino. ¿Qué significa esto? Hay una ciencia, ¿verdad?, de la guerra que se llama la ingeniería de combate. Ellos se encargan para movilizar las fuerzas propias, pues salir del camino, pero también ellos destruyen el camino para que el enemigo
no nos persiga. Aquí la palabra romper el camino tiene la idea de hacer un camino intransitable. Entonces en la guerra, la ingeniería de combate hace eso. Ellos pasan primero y luego destruyen el camino para que el enemigo no pueda alcanzarlos y se les dificulte llegar hacia ellos. Es lo contrario de despejar el camino, ¿verdad? Fíjense, los Gálatas estaban haciendo bien, pero alguien les quebró el camino, alguien les puso un obstáculo. Ellos iban bien, pero alguien les puso un tropiezo. Y miren, en la vida cristiana hay tropiezos. Quizá tú quieres vivir y caminar y todo, y vas muy bien, pero quizá en un momento de tu vida te vas a tener que detener porque algo no te deja avanzar. Y fíjense, cuando Pablo les hace la pregunta, ¿quién les estorbó? Pablo no les está pidiendo información, les está enviando un mensaje para que reflexionen. ¿Quién te estorbó? Corrías bien, ibas bien. Él los está llamando a meditar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo que no corras bien ahora? Miren, nos damos cuenta, ¿verdad? Usted puede ver cristianos que empezaron bien, hubo un cambio en su vida muy bonito, pero llegaron problemas y hoy no están con nosotros. Posiblemente tú estés pensando abandonar la carrera, porque ya no aguantas, hay algo que te está estorbando. Siempre va a haber estorbos en el camino. Yo te quiero dar una lista de obstáculos que pueden estorbar nuestro andar en la vida cristiana. Ahí en Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese, aquí hay dos cosas, dos obstáculos en la vida cristiana. Aquí habla de un peso y del pecado que está asediándonos, está siempre alrededor de nosotros, impidiéndonos caminar. Pero aquí dice: despojémonos de esas dos cosas, de todo peso y del pecado que está siempre asediando alrededor de nosotros, tentándonos y provocándonos. Dice ahí: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, aquí me voy a enfocar en estas dos palabras, peso y pecado. Son dos obstáculos en la vida cristiana. Y fíjese, la palabra peso viene del griego onkos. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, yo necesito adentrarme, ¿verdad? Saber qué significa esto de peso. ¿Qué quiso decir el escritor de Hebreos al mencionar que hay un peso que debemos de despojarnos? Fíjese, la palabra peso viene del griego onkos. Usted dice, bueno, onkos, ¿qué, verdad? Pues esta palabra es de donde se deriva la ciencia de la oncología. ¿Cuántos han escuchado esto, la oncología? En medicina, ¿verdad?, es la ciencia que estudia el cáncer, o los tumores, o los bultos que crecen de repente en nuestro cuerpo. Entonces aquí el apóstol, el que escribió esta carta, dice que pesos es onkos, es una masa, es un volumen, es un bulto, es una carga que viene a ser un estorbo. Pero fíjese, metiéndonos más adentro, aquí habla de algo que nos impide caminar con libertad. Es una carga, es un peso que nos empieza a doblar, como a encorvar. ¿Cuántos han sentido un peso en la espalda? Como un dolor en la espalda, y a veces empieza uno, sin darse cuenta, a jorobarse, ¿verdad?, a inclinarse, a agacharse. Es más o menos la idea que hace que nuestro cuerpo se curve y sucumba a la influencia, ¿verdad? Pero miren, adentrándonos más, aquí este peso en este contexto representa una carga pesada, un estorbo o un impedimento. Entonces miren, en nuestra vida físicamente podemos padecer de algo, ¿no? Un dolor en la espalda, algo
que sea una carga pesada, pero tiene sentido. Muchas veces, si tú ves a una persona cabizbaja, sus brazos caídos, cabeza agachada, tú puedes decir, está enfermo de algo, ¿no? Pero puede ser una carga emocional, una carga espiritual que lo está afligiendo mucho. Y no se da cuenta, pero ante la carga, ante el problema, su cuerpo empieza a reaccionar, a inclinarse. Y miren, es un sentimiento de opresión, encorvarse. Esto ilustra un efecto físico, pero también emocional, de llevar un peso sugiriendo algo que te agobia, algo que te dificulta al mantenerte erguido o la cabeza en alto o caminar firme. Hay una historia ahí en Lucas 13:10 de una mujer que dice que andaba encorvada. Esta mujer estaba en la sinagoga y cuando Jesús la vio, dice que fue a ella y le dijo, pues eres libre de tu enfermedad. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y dice que andaba encorvada y que de ninguna manera podía enderezarse. Y esta historia nos dice que Jesús dijo que esta mujer tenía 18 años con ese padecimiento, pero que era un espíritu de enfermedad que la tenía de esta forma, ¿verdad? Entonces, hay cargas en nosotros, pueden ser cargas emocionales o espirituales que no nos permiten caminar en libertad, de frente, erguidos, caminar hacia adelante. Y eso es a lo que se refiere. Miren, aquí cuando dice Hebreos que nos despojamos de esos pesos, puede ser una cuestión física, pero también puede ser una cuestión espiritual. Entonces, miren, esta palabra peso también se interpreta como cualquier cosa, ya sea física o espiritual, como las preocupaciones, los pecados, los vicios, cosas que estorban a una persona en su caminar espiritual. Quizá alguno aquí tiene un problema en su vida. Pueden ser muchas preocupaciones, cosas que te afligen. Puede ser algún vicio, puede ser algún pecado que no puedes dejar, que te está obstaculizando, que es un peso y se ha convertido en una carga para tu vida, que no te deja avanzar. Todos queremos correr una carrera bien y llegar a la meta, pero necesitamos quitar estos pesos de nuestra vida, esas cargas emocionales, esas cargas espirituales que de alguna manera no te dejan crecer, no te dejan avanzar y posiblemente no te des cuenta, pero hay algo que está ahí entorpeciendo tu caminar. Hay cargas abrumadoras que pueden ser físicas o espirituales, pero que te tienen inclinado y te tienen vencido. No puedes con ellas. Hay cargas que nos rebasan, superiores. Y mira, te quiero hablar específicamente de una de esas cargas. Te quiero hablar de las emociones no resueltas. Hay emociones en nuestra vida que no han sido resueltas. Entre ellas, mira, te puedo hablar, por ejemplo, recuerdos, sentimientos, ideas, responsabilidades que llevamos a cuestas, que se nos han convertido en una carga muy pesada y difícil de llevar y de resolver. Todo esto está ahí en nosotros, ¿verdad? Sentimientos, ideas, responsabilidades, cosas que están en nosotros que son una carga pesada. Imagina en tu mente y tu espíritu, imagínate que son un recipiente. Una carga emocional es cuando ese recipiente está tan lleno que tiene un peso excesivo que te va a dificultar moverte y vivir con ligereza. Son cosas que cargamos en nuestro espíritu, que a medida que va pasando el tiempo se hacen cargas muy pesadas. Cosas que no se han resuelto, emociones reprimidas, cosas pendientes, sentimientos como la culpa, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la frustración, el miedo. Todas esas emociones se pueden convertir en una carga si tú no
estás consciente de que esas cargas te están impidiendo el caminar. Cosas del pasado, cosas del presente, cosas que no han sido procesadas, que no hemos aceptado y que no hemos resuelto, cosas que están ahí pendientes. Pueden ser responsabilidades excesivas. Quizás tú estás lleno de responsabilidades, cosas que son una carga que dices, híjole, tengo tantas responsabilidades, tantas cosas que no me dejan avanzar, no puedo caminar bien. El peso de tener esas cargas, los problemas, afecta tu bienestar. A veces son expectativas tú propias que tú mismo te has impuesto. A veces son otras personas que están a tu cargo. Se pueden convertir en cargas pesadas, cargas emocionales. A veces son pensamientos limitantes. Tú dices, son ideas y tú dices, yo no puedo, no soy suficiente. Y a veces tú dices, todo tiene que ser perfecto para que funcione. Son cargas y cargas emocionales que se pueden volver un obstáculo en tu vida que no te van a permitir avanzar. Te voy a poner un ejemplo. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Mira, a veces en la vida la bendición de Dios se detiene hacia nuestra vida y no sabemos por qué. Por eso aquí nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la bendición de Dios, el favor de Dios. Puede ser que alguien esté pasando por ese periodo en su vida, pero no entienda qué está pasando. Aquí en Hebreos nos llama a mirar bien, a observar bien. Tú puedes observar en una persona cómo está en una etapa de mucha aflicción, de muchas pruebas, y te puedes preguntar qué le está pasando al hermano. Posiblemente tú te fijes en ti también, de repente ves que no te salen las cosas, que la bendición de Dios se te ha detenido, que se te dificulta ver la bendición de Dios en tu vida. Pero hay una causa. Fíjate aquí lo que dice Hebreos. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjese, ahí es un estorbo. ¿Cuál es ese estorbo? Una raíz de amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de la amargura es un cáncer, es un bulto, es un peso, es una carga que si no resuelves no te va a dejar avanzar en la vida cristiana. Y miren, yo te garantizo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma hemos sido lastimados, hemos sido heridos, hemos sido menospreciados, hemos sido ignorados, y son cosas que se anidan en el corazón y son ese bulto, esa carga que muchas veces no nos deja avanzar. La amargura es una raíz que crece hacia abajo primeramente, profundiza antes de salir hacia afuera, pero el daño que produce a veces no lo entendemos. Fíjese, aquí la palabra estorbar significa angustiar y perturbar y atormentar. Entonces la amargura se puede convertir en un hostigamiento, en un tormento espiritual interno que nos acosa, que nos hostiga, que está ahí estorbando nuestra vida y nuestro crecimiento. La amargura también significa agudeza. La amargura es como algo penetrante, algo que es como algo filoso, que cuando te pega, penetra profundamente. Representa una amargura extrema, un odio arraigado, una maldad oculta que está corroyendo por dentro del alma, destruye la comunión con Dios, con los demás, y es una raíz que produce un fruto amargo. Entonces, mira, en esta mañana yo te quiero hablar de este estorbo. Puede ser muy sutil porque la amargura es como una semilla que una vez que es sembrada en el corazón va a profundizar, y a medida que pase el tiempo
va a seguir profundizando, pero un día va a brotar hacia afuera, y eso va a ser un estorbo en nuestra vida, porque son cosas, son cargas. Todos hemos sido de alguna forma, ya sea menospreciados, insultados, ignorados, y eso produce heridas profundas en nuestro corazón. La amargura es un estorbo, es un veneno emocional, es como un cáncer, es como un bulto que estamos llevando por dentro, que va a dañar a la persona que lo padece, y no nomás a él, sino a los que lo rodean. La amargura impide el gozo, impide la paz, impide la sanidad mental y física, llevándonos al resentimiento, a la ira, al odio, a una visión distorsionada de las personas y de la vida. Además, genera conflictos en las relaciones personales y nos puede conducir a una vida de aislamiento. A veces uno reacciona así, ¿no? Ante la amargura, ante el daño, ante el dolor, ante lo que hemos sufrido, nos empezamos a distanciar de la familia, de las personas, y no nos damos cuenta que estamos lastimados, que estamos heridos, porque hemos dejado que esa raíz profundice y se haga fuerte. Trata de desarraigar una planta para que veas la fuerza que tienes que hacer para despegarla del piso, y más cuando tiene raíces muy profundas. Así es la amargura. No nos damos cuenta muchas veces, pero nuestras reacciones, nuestra actitud ante la vida a veces es así. Empezamos a distanciarnos de las personas, de la familia, de la iglesia, de alguien que nos haya ofendido, pero no resolvemos perdonar, sanar esa emoción en nuestros corazones. Miren, la amargura impacta nuestras relaciones personales, es una contaminación emocional. Se transmite a través de las palabras, actitudes negativas, y contaminando a los que nos rodean. Dice ahí en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. Fíjate, tú quieres saber si tú tienes amargura en tu corazón, o si alguien tiene amargura en su corazón, escúchalo hablar. La idea de un sepulcro abierto, ¿qué te viene a la mente? Si dejas abierto un sepulcro, ¿qué sale de ahí? ¿Huele bien? ¿Sale qué? Putrefacción, ¿verdad? El corazón de una persona amargada, el hablar de una persona amargada es así. Es una persona que siempre está agrediendo con sus palabras, maltratando a los demás, ofendiendo. Dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. El hablar lo descubre. Si tú tienes un hablar sucio, un hablar despreciativo, que siempre estás contra las personas, aunque no te hagan nada, hay algo en el corazón profundo que quizás no podemos ver. La amargura es un veneno, es como el veneno de los áspides. Tú sabes que con un áspid muerde a alguien, si no se entiende, esa persona se empieza a pudrir y se empieza a caer la carne a pedazos. Así es la amargura. La amargura contamina a otros. La persona que está amargada no se queda con su amargura, sino que trata de morder a otros, de transmitirles ese mismo dolor que ella vive. Dice en Santiago, ¿verdad?, que la lengua es un veneno mortal. O sea, las palabras que salen con amargura del corazón de alguien son como veneno, pueden infectar, pueden dañar, y principalmente nos estorban en el camino. Es un estorbo que no nos deja caminar. La amargura se manifiesta por actitudes negativas, comportamientos, gritos, maledicencia, malicia, creando siempre un ambiente tóxico. Hay personas tóxicas. No puedes hablar con ellas 5 minutos porque ya te llenaron la cabeza de... Si tu corazón está limpio, dices, no puedo hablar mucho con esa persona, no. O sea, 5 minutos son suficientes para decir, ¿sabes qué? Ya, no sigas. ¿Cuál es la causa y la solución? Mira, la causa principal de la amargura
La amargura nace de un resentimiento y de una falta de perdón ante las ofensas. Ante las desilusiones, es algo que se guarda en el corazón y crece con el tiempo. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Dios permite el sufrimiento, amén. Amén. Las aflicciones también. ¿Y sabes por qué? Para nuestro crecimiento. Para eso lo permite. Pero mira, cuando tú no estás consciente, el mismo sufrimiento y las aflicciones se pueden llenar de amargura. Porque no entiendes. Si tú estás en la fe, el Señor te ha dado la capacidad de aferrarte, de crecer en la fe, de usar incluso las aflicciones, los problemas para crecer y para madurar, pero no para que te llenes de amargura. Si tú dejas que las cosas, las circunstancias te llenen de amargura, es que no estás entendiendo la vida cristiana. Tú tienes que enfrentarte ante cualquier circunstancia con la ayuda de Dios y decir: Señor, yo voy a poder salir adelante porque tú estás conmigo. Pero si tú te llenas de amargura ante los sufrimientos, ante los padecimientos de la vida, no estás entendiendo la vida cristiana. Tú tienes que correr la carrera, quitando todo obstáculo y corriendo con toda libertad. Pero para eso necesitas estar sano en tu corazón. ¿Cuál es la solución? Miren, el perdón es fundamental para que te liberes de la amargura. Dejar las ofensas y perdonar a quienes nos han herido es la clave para sanar. Y mira, la sanidad depende de que tú lo decidas en tu corazón. Yo he tenido pláticas con personas que aún están amargadas, con personas que ya están muertas. Y dicen: pues ¿qué hago? Pues perdona. Pero es que ya no está el perdón comienza en tu corazón. Ahí comienza todo. Cuando tú decides y dices: yo no voy a cargar con este veneno, yo no voy a cargar con esta aflicción más. Yo quiero ser libre, quiero caminar en amor, en armonía. Pero si tú has dejado, ¿verdad?, que esa raíz se profundice, va a ser muy difícil. Muy difícil, pero aún así no es imposible. Decide en tu corazón perdonar. No importa si la persona no esté contigo, no importa si no se lo puedes decir, decide en tu corazón, por ti mismo, por tu propia sanidad, por tu propia vida, porque si no, no vas a poder seguir caminando. La amargura se vuelve un tumor, un cáncer, un veneno que puede terminar con tu vida. Hay que dejar a un lado las ofensas, perdonar de todo corazón. Y quizá alguien está en tu mente en este momento, alguna circunstancia, alguna situación. Y quizá hoy pueda reflexionar y decir: no he avanzado en mi vida cristiana. Este sentimiento, este dolor, esta ofensa, esta mala experiencia me persigue todos los días y es un obstáculo. Cuando Hebreos está hablando ahí precisamente de que hay que quitar todo peso y el pecado que nos asedia para poder correr la carrera con paciencia, está hablando específicamente de cosas como estas. El corredor en lo físico pues se quita la mayor parte del peso que trae para poder correr libremente. Pero espiritualmente los cristianos en nuestra carrera hay bultos, hay pesos, hay cargas que no hemos decidido soltar. Dice la palabra, Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos quieren esta mañana un descanso en su alma, en su corazón? ¿Cuántos dicen: yo lo necesito urgentemente? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que mires hacia adentro. Este es un momento especial. Si hoy tú decides soltar, perdonando,
Dios el Espíritu Santo va a aplicar la medicina que tú necesitas. Quizás no te habías dado cuenta hoy, pero mira, posiblemente eso te ha impedido la felicidad, te ha impedido el caminar cristiano, madurar, crecer. Pero esta mañana tú puedes despojarte de ese peso, de esa carga emocional, de todo eso que te ha estado agobiando tu corazón. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes en tu corazón algo contra alguien, ahí decide en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Decide en tu corazón perdonar. Y decide en tu corazón sanar tu vida. Y si hay en tu vida alguno de estos síntomas, quizá en tu boca, en tu forma de hablar, se manifiesta un dolor, una amargura, desprecio, maledicencia, maldiciones, es porque tú eres una persona herida, lastimada por este peso, por este cáncer, por este muerto. Pero en esta mañana Dios te quiere librar. Él te llama, dice: venid a mí si tú estás cargado y yo te voy a hacer descansar. Ahí en tu lugar, levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. El Señor sabe tu situación. El Señor sabe cuál es tu condición, el deseo de tu vida. Quizá tú quieres caminar sin estorbo, sin impedimento, pero este obstáculo te ha detenido, no te deja avanzar. Pero el Señor te va a sanar en este tiempo. Diga: Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo decido perdonar. Y dile el nombre en tu corazón a esta persona que me ha lastimado, que me ha dañado. Quizás sea algo de mucho tiempo atrás, algo reciente. No importa. Quizás tú dejaste mucho tiempo y esa raíz es muy profunda y no quieres aceptar todavía. Y te estás encubriendo tú mismo, dices: yo ya lo olvidé, pero el dolor sigue dentro de ti. Si hay algo en tu corazón, dile: Señor, yo ya no más. Ya no quiero más esto, Señor. Yo decido perdonar toda ofensa y ser libre, Señor, para tu honra. Perdóname, Señor, que por mi ignorancia dejé que este pecado, que esta raíz se hiciera profunda. Pero hoy, Señor, yo acepto tu invitación y quiero descansar en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu sanidad. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Te quiero mostrar otros obstáculos en la vida. Dice Mateo 18:6. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre, porque viene el tropiezo. Qué difícil es, ¿verdad?, que alguien nos haga tropezar. Pero qué difícil es también que nosotros seamos un tropiezo para los demás. Qué cosa tan trágica, ¿no? Jesús dice: miren, pues van a venir los tropiezos, pero ay de aquel hombre. Y más cuando estamos haciendo tropezar a un pequeño o a un débil en la fe o a un recién convertido. Dice el Señor: mejor le fuera que se atara una piedra y se lanzara al profundo del mar. Porque es feo, no es feo encontrarse con tropiezos, pero van a suceder. Pero que no seamos nosotros un tropiezo para otros.
Aquí la palabra tropiezo significa escandalizar, hacer que alguien se tropiece, caiga, incitar al pecado a alguien y provocarlo a que abandone su fe. ¿Sucede o no sucede? Hay personas que son un tropiezo a otros. Estos pequeñitos que Jesús menciona aquí se refiere a niños que creen en Él y a nuevos creyentes. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Dejen que los niños vengan a mí, no les impidan, porque Dios es el reino de los cielos. Pero miren, yo me doy cuenta cuántas parejas son un tropiezo para sus hijos, para que vengan a Jesús. Por muchas razones, a veces por las más sencillas. Fíjense, en la congregación a veces son los niños quienes están llevando a los padres a la iglesia. ¿Cómo ven? A veces el niño le dice: oye papá, faltan 10 minutos, ¿alcanzamos a llegar a tiempo? A veces los niños dicen: papá, ¿por qué faltamos tanto a la iglesia? A veces los mismos problemas de la pareja, de los padres, el mal testimonio, los pleitos, están siendo un estorbo y un mal testimonio y una piedra de tropiezo para nuestros hijos. Cuidemos eso, que no será una piedra de tropiezo para otros. Y de veras, si tienes hijos pequeños, que ellos puedan ver en ti el amor que tienes por Dios, el compromiso que tienes por Dios, y que tú seas quien los lleves a ellos, no que ellos te lleven a ti. Yo veo esto muy reciente allá en la congregación. Veo que los niños, en su inocencia, en su amor sencillo, aman a Cristo, quieren estar en las clases, escuchando la Biblia, alabando a Dios. Y a veces son los padres los que son un impedimento. Miren, mientras los niños están chicos, los podemos traer a la iglesia, pero va a llegar una edad en que ellos van a decir: el evangelio no le ha servido nada a mis padres. Y hay jóvenes que están diciendo eso: yo ya estoy harto. Puros pleitos, puras quejas. Mis papás son hipócritas. Qué triste, ¿no? Que seamos un tropiezo aún para los hijos. ¿Por qué? Por nuestra falta de compromiso con Dios. Que no suceda eso en nuestras vidas. Dice Romanos 14:3, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Tú y yo tenemos que decidirnos no ser un tropiezo para nadie, un mal testimonio, un mal ejemplo. Decídelo en tu corazón, decir: yo me voy a esforzar porque mis hijos o otras personas vean en mí sinceridad. No soy perfecto, pero soy una persona que se está esforzando, que quiere cambiar, que no está jugando con el evangelio, que no está indeciso, que está queriendo de veras caminar correctamente. Dice Romanos 14:21: bueno es no comer carne ni beber vino, ni en nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Primera de Pedro 3:7 nos habla de otro estorbo, y esto es específicamente para el varón en la relación matrimonial. Fíjese bien, Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, o sea, con nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, si en la casa, en el hogar, no hay un ambiente sano, si el varón no valora a su esposa, ¿saben qué significa vivir sabiamente con tu esposa? Que tú tengas un conocimiento de sus necesidades y que siempre te anticipes. Eso es vivir sabiamente con ellas. Pero si tú eres egoísta y solamente te fijas en ti,
pues eso va a ser un caos en tu vida y en tu matrimonio. Vivir sabiamente es decir, yo sé cuáles son sus necesidades y yo me anticipo, no necesita decirme, yo me anticipo y porque la amo, porque la cuido, yo voy a proveer lo que ella necesita. La mujer es un vaso más frágil. ¿Qué significa eso? Que también somos frágiles, ¿verdad? Y esto no significa que la mujer sea inferior. Quizá la mujer físicamente es más frágil, emocionalmente es más frágil que nosotros, pero nosotros también somos frágiles. Pero un hombre que vive sabiamente tiene que entender esto. Por eso dice ahí, ¿verdad?, que ellas son coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quizá tú varón como líder tienes muchos, no sé, proyectos y quieres hacer muchas cosas. Y le oras a Dios y le pides y parece que Dios no te escucha. ¿Por qué no reflexionas cómo estás tratando a tu esposa? Porque si no, tus oraciones tienen estorbo. Y es tan sencillo entenderlo, pero a veces no nos damos cuenta que son estorbos en nuestra vida, que no nos dejan avanzar en la vida cristiana, en la fe y aún en la relación conyugal. En un hogar donde hay siempre pleitos, donde hay egoísmo, donde no hay amor, donde no hay un cuidado, pues ¿qué cree? No puede haber bendición. Tus oraciones son estorbadas. Dios dice, no te oigo. ¿Por qué? Porque no estás cuidando a tu esposo, no la estás amando, no estás viviendo con sabiduría. Si un hombre no trata con respeto y con consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Mira, una relación bien, tú no puedes decir, yo tengo una relación con Dios perfecta y bien, y todo está bien, si no tienes una relación buena con tu esposa y con los demás. No se puede dar eso en nuestra vida. Tú no puedes estar bien, mal perdón con los demás y bien con Dios. No se puede. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, si tú vienes al templo a adorarme y me traes una ofrenda, pero tienes algo contra alguien, ¿qué dice el Señor? Ve primero y arregla eso. Y luego vienes y me ofreces tu adoración y tu ofrenda. ¿Cuántos hemos hecho eso diario? A veces ignoramos la palabra. Y no me refiero a que no la conozcamos, que no la aplicamos, que no somos prácticos. Pero ¿cuántas veces no venimos enojados? Principalmente con la pareja, ¿no? O a veces tenemos algo contra algún hermano y no tenemos ese valor de solucionar las cosas. Todos esos son estorbos, hermanos, son cargas. El Señor te dice, a mí no me traigas ofrenda. Ve, arréglate primero. Eso me va a agradar más. Y eso te va a ayudar a crecer. A medida que uno entienda y practique y aplique la palabra de Dios, mira, tú vas a vivir con más libertad. Vas a ser más libre. Este principio es muy importante en las relaciones familiares, tanto en la relación de pareja, con la familia, con los hermanos. Si los hombres nos aprovechamos, que porque somos el sexo fuerte, ¿verdad? Entre comillas, nos aprovechamos de la posición, de la autoridad que Dios nos ha dado, pero la usamos para maltratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestra relación va a sufrir con Dios primeramente, ¿verdad? Entonces hay que llevar nuestras relaciones inteligentemente. Amén. Principalmente varones, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Vivir sabiamente, acuérdate bien. Dice la parábola del sembrador en Mateo 13:20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es lo que te decía,
Si tú no entiendes la palabra, miren, aquí está hablando de la parábola del sembrador, que el sembrador sale y esparce la semilla, pero hay diferentes tipos de tierra. Ahí habla del camino, es una tierra muy dura, muy pisoteada, donde la semilla no penetra. Y eso habla de un corazón que no recibe la palabra, que hay incredulidad. Viene el diablo y se lleva la palabra que escucha uno, que oye. Aquí hay otro tipo de camino que es los pedregales, que es parte tierra y parte piedra. En ese territorio no puede profundizar la palabra de Dios, no puede echar raíces, porque hay mucha dureza todavía. Y la persona puede que reciba la palabra, le guste mucho la palabra de Dios, y se goza en la palabra de Dios, pero como no tiene raíces, a la mínima prueba, aflicción, por causa de la palabra, se convierte en un tropiezo para su vida. Algunos creen, ¿verdad?, que es la fórmula mágica de decir, ven a Cristo y todo se te va a acabar. Permítanme decirle que no. La palabra dice, ¿verdad?, que van a venir aflicciones y tu fe va a ser probada. Y algunos van a tropezar. Y algunos van a tropezar con la piedra que es Cristo también, porque no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y al momento que se den cuenta, dice, ay, ¿a poco esto tengo que hacer? No, mejor no. Mejor me regreso a donde estaba. Pero miren, el terreno pedregoso en esta parábola simboliza a aquellos que escuchan el mensaje, lo aceptan al principio con mucho gozo, pero les falta profundidad. Muchos cristianos no profundizan en su fe, no se arraigan, no se establecen, son muy volubles. Una semilla que cae en este tipo de tierra no puede profundizar y arraigarse. Son personas que carecen de fe, que no perseveran en medio de los problemas y tropiezan y abandonan la fe muy fácilmente. ¿Por qué? Pues encontraron un tropiezo, ¿verdad?, aún en la palabra de Dios, porque no están dispuestos a terminar. La otra parte que nos decía Hebreos 12, el otro obstáculo es el pecado. Dice que el pecado nos asedia. El pecado crea una barrera entre Dios y el creyente y no nos permite crecer espiritualmente. La inmoralidad, la falta de perdón, la mentira y otros pecados que están en nuestra vida no nos dejan crecer. Dice que el pecado nos asedia y eso significa que nos envuelve muy fácilmente. Se refiere al pecado que se enreda muy fácilmente y se adhiere a nosotros con facilidad. Y esto nos dificulta en la carrera cristiana. La rebeldía, ignorar la voluntad de Dios, poniendo el dinero, poniendo el poder, poniendo algún pasatiempo, alguna relación antes que Dios. Eso nos va a desviar del propósito de Dios para nuestra vida. Son obstáculos en la vida que hay que librar. El amor por el mundo, fíjese, ahí en 2 Timoteo 4:10 había un personaje que era muy allegado, muy trabajador. Demas se llamaba. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente, a Galacia y Tito a Dalmacia. Y fíjense la expresión de Pablo. Dice, me ha desamparado, me ha dejado atrás, me ha dejado en momentos difíciles. Él estaba en un momento difícil que necesitaba el apoyo de otros. Pero este Demas amó más al mundo y dejó al apóstol en su momento de necesidad y en un momento crucial para su vida. Y la razón es que Demas amó este mundo
¿Sabes que el mundo puede ser un obstáculo para ti hoy? Hay muchas cosas atractivas en el mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice que no amemos este mundo ni las cosas que hay en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si vivimos en un mundo y hay cosas que nos atraen muy fuerte, muy poderosas, pero si tú las amas, estas cosas te van a desviar. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué son las cosas del mundo? Fíjate, aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y todas estas cosas se pueden convertir en un obstáculo. Demas, un siervo de Dios, un compañero de trabajo con el apóstol Pablo, de repente de estar sirviendo a Dios, dejó el ministerio y se fue al mundo. ¿Por qué? Porque amó más al mundo que a Cristo. Y miren, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si tú estás muy enredado, muy comprometido con el mundo y no tienes un compromiso con Dios, el mundo es muy atractivo. Dice aquí los deseos de la carne. Híjole, qué difícil es, ¿no? Guardarse, controlarse, ser una persona íntegra en medio de un mundo que está excitado, que promueve la inmoralidad, que cada vez normaliza el pecado. Qué difícil es para nosotros vivir en un mundo así. ¿Lo crees o no? Es difícil. Los deseos de los ojos, miren, todo el pecado entra por los ojos. ¿Qué estás viendo? Dime. ¿Qué te tiene atrapado en las redes sociales? Ahí entra, mira, la tentación. Y esto se convierte en un obstáculo muy fuerte para que puedas tú consagrarte para Dios, vivir para Dios. La vanagloria de la vida, ¿cuál es ahorita lo más grandioso para el hombre y la mujer? Las riquezas, la fama, el glamour. Pero todo eso es vacío, todo eso no sirve. Si tú te dejas enredar por el mundo, te va a estorbar en tu vida. Posiblemente no llegas al final de la carrera, porque el mundo es muy atractivo. Pero el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Lucas 8:4, hablando de la parábola del sembrador, dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Te fijas el peligro de amar al mundo, de enredarse en el pecado? El afán de este siglo. ¿Sabes que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y Él te dice, no te afanes? Busca primeramente el reino de Dios y yo te voy a añadir lo que te falta. Pero el afán nos distrae, nos aparta de los caminos de Dios. Pero acuérdate, el Señor dice, no te afanes. La ansiedad indica una falta de fe en Dios. El Señor sabe, dice, yo sé cuáles son tus necesidades. Observa a los pájaros, cómo el Padre los alimenta. Dice, ellos no están afanados. Y dice, mi Padre Celestial sabe lo que tú tienes necesidad antes de que se lo pidas. ¿Por qué vivir entonces afanado? Eso es falta de fe. El afán de este siglo es una preocupación excesiva en los negocios, en la educación y en los problemas ordinarios de la vida. El engaño de las riquezas es otro problema muy peligroso. ¿Qué crees que sea más peligroso? ¿La pobreza o la prosperidad? Ambas. Necesitamos un equilibrio. Decía ahí en el Proverbios, el proverbista decía, no me des pobreza ni riqueza. Él sabía el peligro, ¿no?, de los extremos.
Dice, mantén a medias el pan necesario. Porque él sabía, ¿no? Decía, no sé que si yo tengo riqueza y abundancia me olvide de ti, pero también si tengo pobreza y necesidad, vaya y robe y peque y blasfeme tu nombre. Quizás esa es la oración que muchos de nosotros necesitamos hacer. Porque si el Señor nos bendice materialmente, puede ser que nos olvidemos de Él y nos vayamos lejos. Pero también puede ser que la misma necesidad nos lleve a pecar contra Dios. Entonces, para algunos es el término medio, ¿verdad? Dice, Señor, pues manténme en el equilibrio, porque yo me conozco, yo sé que si tú me bendices de más, me puedo olvidar de ti. Y es difícil reconocerlo, pero a algunos sí sería un peligro, una cosa más que la otra, ¿verdad? Pues mira, hay muchos obstáculos en la vida, y la pregunta del apóstol Pablo, ¿quién nos estorbó? Yo quiero concluir con esto, ¿verdad? Quizás tú ya tienes tiempo en el Evangelio, pero no has avanzado, porque hay obstáculos como estos que estoy mencionando. Puede ser una carga emocional, algo que traes en tu corazón. Espero que en esta mañana tú hayas sido libre, porque has decidido perdonar en tu corazón. Pero hay más cosas. El pecado nos está asediando, siempre está cerca, siempre está la tentación, siempre está la invitación. Y todo eso puede ser un obstáculo que no nos deja. ¿Por qué? Porque no te has consagrado a Dios, no estás entregado a tu vida a Cristo. Necesitas entregarte completamente. Y miren, quizá algunos de aquí ni siquiera han empezado la carrera. Quizá tú vas por tu propio camino, tus propias metas, tus propios propósitos, y has hecho a Dios a un lado de tu vida y tú piensas que vas a terminar bien. Yo te quiero invitar, si esta es tu situación, a que comiences a caminar la carrera cristiana. La carrera cristiana no te promete, ¿verdad?, que va a ser una autopista que vas a caminar. No, la Biblia nos dice que hay que correr esta carrera con paciencia, pero también que hay que terminarla con gozo. Dijo el apóstol Pablo, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y al final de su vida él dijo que había terminado la carrera, que había guardado la fe y que le esperaba una corona. No una corona como de las Olimpiadas, sino una corona de cera, una corona de oro. ¿Cómo quieres tú terminar? Yo te pregunto. O también yo te pregunto, ¿quieres iniciar esa carrera? Hoy puedes iniciar esa carrera. El camino se llama Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, si tú no has entrado en este caminar, en esta carrera, yo te quiero invitar en esta tarde que entregues tu vida a Cristo, que le digas, Señor, yo quiero caminar contigo. Sé que no va a ser fácil, pero sé que si tú vas conmigo, voy a caminar esta carrera y la voy a terminar. Muchos se han quedado en el camino, heridos, lastimados, han abandonado la carrera por tantas cosas que traen encima. No han podido caminar con libertad. Les invito, si se ponen de pie. Primeramente, yo te invito, si tú no has iniciado la carrera cristiana, necesitas saber, ¿verdad?, que o vas en el camino angosto o vas en el camino ancho. Solamente vas en uno de esos dos caminos. Jesús dijo, entra por la puerta angosta que lleva a la vida, y son poquitos los que entran por ella, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por él. Ese es el camino del mundo, ese es el camino del mal. Esa es otra carrera que parece muy fácil porque va mucha gente por ahí, pero el destino final es la condenación. Cristo es el camino,
Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces hoy, este día, tú puedes escoger, porque ya estás en uno de esos dos caminos. Puede ser que estés en el ancho, que está muy placentero, que ves que van muchos, que hay fiesta, que hay todo, pero ese camino lleva a la perdición. Ese no es el camino de Dios. El camino a la vida es angosto y son pocos. Y esta tarde tú puedes ser de esos pocos si tú decides seguir a Cristo, entregarle tu vida y tu corazón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si tú estás en esta tarde decidido a empezar ese camino, yo quiero orar por ti, pero te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú dices, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ir por el camino correcto, yo quiero ir por el camino de la vida, que no es fácil, pero al final me lleva hacia Cristo, que es el camino. ¿Alguien quiere tomar esta decisión esta tarde? Muy bien. ¿Alguien más? Jesús es el camino. Él es el único camino que te va a llevar a la gloria y al Padre. Pero necesitas tomar esta decisión. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Ahí con tu mano levantada, dile, Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti. Yo quiero seguir tu palabra, tu camino. Yo sé y he entendido que no es fácil, pero yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Perdóname si he seguido caminos malos, caminos diferentes que me han apartado de ti. Hoy quiero, Señor, comenzar a caminar hacia la meta, hacia la gloria, Señor, contigo. Gracias porque tú viniste a morir en la cruz para abrirme un lugar en el cielo. Una casa tienes tú preparada para mí. Entrega tu corazón a Cristo. Dile, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo necesito que seas todo para mí. Que llenes mi vida, Señor, que está vacía, que no tiene sentido, que no tiene propósito, que va por un rumbo malo, Señor. Quiero enderezar mi camino y volver hacia ti. Gracias, Señor Jesús. Si tú en tu vida quieres retomar el camino, te das cuenta que hubo obstáculos que te detuvieron, quizá esa amargura, ese resentimiento que no te dejaba avanzar hoy, tú le has dicho al Señor, Señor, no más, yo dejo en ti estas cargas, las dejo a tus pies, no puedo con ellas y decido caminar en libertad. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por traer sanidad a mi vida. Y recuerda, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.